Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Héctor Polino, diputado nacional. Bueno, antes lo presentaba como presidente de Consumidores Libres, pero pero es el mayor referente de Consumidores Libres. Héctor, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿cómo te va? Fundador y representante legal de Consumidores Libres. Muy bien. Bueno, mira, estoy obligado a empezar por rememorar en este 56 aniversario del paso a la inmortalidad de Alfredo Palacios al primer diputado socialista de América. Y la verdad es que sos una de las personas más indicadas para que nuestros oyentes tengan un perfil de quien fue un verdadero socialista, un servidor del pueblo trabajador durante 60 años y un ejemplo de vida. Así que me gustaría que este 20 de abril vos nos hagas un perfil de Alfredo Palacios. Bueno, yo tuve el privilegio, la suerte de conocer a Alfredo Palacios a los 26 años de edad. Tuve el privilegio de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, donde entre otros dirigentes estaba el doctor Alfredo Palacio, Alicia Moró de Justo, Carlos Sánchez Viamonte, Ramón Muniz, etcétera. Y tuve el privilegio de ocupar la tribuna en infinidad de oportunidades con Alfredo Palacios, de visitar su domicilio, de discutir con él, porque no siempre coincidíamos con sus posiciones. Yo recuerdo cuando era secretario general de la Juventud Socialista Argentina y Alfredo Palacios era embajador del gobierno de entonces en Uruguay, que era el gobierno militar, y fui en nombre de la Juventud Socialista a reclamarle que tenía que dejar ese cargo en representación de la República Argentina, que los jóvenes socialistas no veíamos con buenos ojos ese cargo. Y Palacio nos prometió que él estaba gestionando un acuerdo cultural Argentina con Uruguay y que en cuanto ese acuerdo se firmara, él iba a renunciar a la embajada. Uh-huh. Y por supuesto cumplió estrictamente con su palabra después de haber firmado ese convenio cultural Argentina con Uruguay. Y Alfredo Palacio fue el primer diputado socialista de América, el hombre que inició la lucha, el trabajo legislativo en favor de los derechos de los trabajadores y fue el autor de las primeras leyes protectoras de los derechos de los trabajadores, del sábado inglés, la jornada de 8 horas de trabajo, el descanso dominical, etcétera. Fue una de las figuras políticas más importantes de la República Argentina. Y yo siempre recuerdo aquellas palabras de Palacio cuando decía: la política es la más noble y la más desinteresada de las tareas del ser humano, las más nobles y las más desinteresadas. Cuando uno ve a una parte importante de la dirigencia política de hoy participando de la vida política no tanto por convicciones y por ideales, sino haciendo negocios, enriqueciéndose desde la función pública, la figura de Alfredo Palacio se agiganta con el transcurso del tiempo. De modo que hoy lo recordamos con mucho cariño, fue una de las figuras más grandes que tuvo la política argentina, junto a Juan B. Justo, a Enrique Digna, junto a Carlos Sánchez Viamonte, fueron José Luis Romero, fueron portaestandartes de las banderas de la libertad y la justicia social.
de modo tal que hoy lo recordamos con mucho cariño, con mucho afecto y con mucho respeto, porque fue coherente y consecuente desde el principio hasta el final de su vida. Así es. Bien. Bueno, ahora volvemos a la actualidad. El último número que dio el INDEC de inflación es del 4,8%, y todos sabemos que la gente que tiene ingresos fijos es como si le hubieran hecho un descuento del 5% de su ingreso, con ingresos que ya están mermando desde hace años, que siempre pierden frente al proceso inflacionario. ¿Cómo estás viendo y midiendo el proceso inflacionario, sobre todo en los productos que ustedes miden, que son los de consumo popular, es decir, no los de lujo, no los suntuarios, no los que son prescindentes, sino los que son imprescindibles para la vida? Mira, de acuerdo al último dato del INDEC, como vos señalaste, en el mes de marzo el 4,8% es el más alto desde septiembre del año 2019. Y de acuerdo al INDEC, acumula un aumento del 13% en el primer trimestre del año 2021 y un 42,6% en la medición interanual. Y de acuerdo al INDEC, en el mes de marzo el aumento fue del 4,6% en alimentos. Y vos fíjate, a consumidores libres, en el mes de marzo, nosotros dimos la información el día 6 de abril, es decir, mucho antes que el INDEC, y a consumidores libres le dio el aumento en el mes de marzo 4,19, 4,20, ¿no? Uh-huh. Y al INDEC le dio, que mire todo el país, 4,6%. Es decir, que estamos muy cerca. Sí, sí. Y por supuesto, los aumentos de los salarios no fueron en la misma proporción. Desde diciembre del año 2015, los salarios han perdido alrededor del 40% del poder adquisitivo. Tremendo. El 31,6% de los hogares son pobres, y dichos hogares tuvieron un ingreso familiar total promedio de 29.500 pesos. Y en 5 años, el salario de referencia percibido en diciembre del año 2015, actualizado en pesos a marzo del año 2021, debería ser de 64.300 pesos. Y en cambio son 36.600 pesos, incluyendo la suma fija de 4.000 pesos que otorga el gobierno nacional a los trabajadores y que cubren hasta 60.000 pesos brutos. ¿Te das cuenta la pérdida en el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores? Y los jubilados, en el presupuesto nacional, el gobierno previó una inflación del 2021 de un 29%, uh-huh. Y están previstos 4 aumentos jubilatorios que en total, en todo el año, van a sumar 32,2%. Y de acuerdo a los datos que tenemos de aumentos de precios a la primera quincena de abril, vamos a tener, si lo proyectamos a diciembre, vamos a tener una inflación entre el 48 y el 50%. Claro. Y los haberes, los 4 haberes previstos a los jubilados es del 32,2%. Nuevamente, la clase pasiva va a perder en el año 2021 casi un 20% en el poder adquisitivo de sus ingresos. De modo que estamos ante una verdadera crisis.
Y en nuestro país, a mi juicio, esta es la verdadera grieta, que es el hambre entre los que pueden comer y los que no pueden comer, entre los que viven en el lujo y la abundancia y los que viven en la pobreza extrema. Esa es hoy la verdadera grieta. Ahora, nosotros en la Argentina, Héctor, hay toda una cantinela en torno a una sociedad capitalista. Ahora, el capitalismo tuvo sus mejores 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, donde al aumento de los salarios se correspondía un aumento en la productividad, y esto fue generando una evolución favorable para el conjunto de la comunidad en un marco que no dejaba de ser injusto, pero en última instancia el crecimiento del consumo, la inversión, la productividad, el desarrollo tecnológico permitían que la sociedad en su conjunto viviera mejor. Eso se verificó no solo en Europa, sino en otras latitudes. En la Argentina nosotros vamos a contramarcha de la historia, porque si nosotros terminamos con el mercado interno, desincentivamos la inversión, cae la producción, cae la demanda laboral y realmente vamos al hundimiento de la Argentina. Efectivamente. Mira, yo tengo acá los datos de la inflación en el mundo en el año 2020, el año pasado. Vos fijate la diferencia que existe entre los distintos países del mundo con la República Argentina. Japón, no solo que no tuvo inflación, tuvo una inflación negativa, que los economistas denominan estanflación. No solo que no hubieron aumentos de precios, sino que los precios bajaron. Japón, menos 1,2% todo el año 2020. Irlanda, menos 1%. Suiza, menos 0,8%. Hong Kong, menos 0,7%. China, menos 0,3%. Singapur empató, no tuvo ni aumentos ni disminución de precios, se mantuvieron inalterables durante todo el año 2020, 0,0%. Finlandia, 0,2%. Italia, 0,2%. Portugal, 0,3%. Suecia, 0,5%. España, 0,6%. Francia, 0,6%. Inglaterra, 0,6%. Corea del Sur, 0,6%. Canadá, 0,7%. Australia, 0,9%. Alemania, 1%. Estados Unidos, 1,4%. Nueva Zelanda, 1,4%. Indonesia, 1,6%. Polonia, 2,4%. Sudáfrica, 3,1%. México, 3,5%. Filipinas, 4,2%. Brasil, 4,6%. India, 4,6%. Rusia, 5,2%. Arabia Saudita, 5,3%. Turquía, que aquí se produjo un fuerte aumento, 15%. Argentina, 36,1%. Fíjate en qué lugar del mundo está la Argentina con respecto al proceso inflacionario que vive. No se explica solamente, como pretenden los paleoliberales, que es por emisión monetaria, sino que también hay una disputa del ingreso, donde aumentar los precios relativos implica obtener ganancias sin hacer inversión y sin generar un mejor proceso productivo ni organizativo. Claro. Y yo quisiera además de darte otro dato interesante. Los economistas, muchos economistas de la Argentina, señalan que esta enorme inflación que tenemos en la Argentina se debe a la carga impositiva. Y yo quiero darte algunos datos también, porque se habla de, efectivamente, la carga impositiva en la Argentina es alta. Yo vengo sosteniendo desde hace años, incluso cuando fui diputado nacional, presenté proyectos
para modificar el impuesto al IVA, que es uno de los impuestos más injustos, porque paga la misma alícuota la persona más pobre, más humilde, más menesterosa que la persona más rica, más adinerada del país. Hay que modificar el impuesto al IVA, eliminándolo en aquellos productos de la canasta básica de alimentos de consumo masivo. Bien. Pero quiero darte este dato que está relacionado con la inflación que yo te acabo de dar en el mundo. En el año 2020, la carga impositiva en la producción fue del 35% en Argentina, muy cerca del promedio mundial, que fue del 31,5%, y por debajo del promedio de la Unión Europea, que fue del 36,8%, pero más alta que en África, que fue del 26,2%, y Asia el 28%. Yo quiero señalar que la carga impositiva, que es un tema aparte, que tenemos que discutirlo en particular, que hay que modificar buena parte del mismo, como te señalé antes, el IVA, pero no es la responsable la carga impositiva del proceso inflacionario que tenemos en la Argentina, porque de acuerdo a estos datos, hay países del mundo que tienen una carga impositiva en la producción superior a la Argentina, y sin embargo tienen una inflación negativa, o tienen una inflación del 0,2, 0,6, 1%. Y a ello hay que agregarle, en la Argentina, la alta evasión y elusión impositiva existente. Claro. Hay una enorme evasión impositiva, no desde ahora, desde hace muchos años. Y la elusión impositiva, que también es altísima, es de aquellos que están en la actividad comercial, pero que eluden el pago de los impuestos, que no figuran como personas que tienen que tributar cargas impositivas. De modo que señalo esto para decirte, ¿tenemos que discutir la carga impositiva en la Argentina? Sí. ¿Es en muchos aspectos injusta? Sin duda. Pero no le carguemos el tema de la carga impositiva a las altas tasas de inflación que tenemos. Las altas tasas de inflación se deben a las remarcaciones permanentes que llevan a cabo los grandes grupos económicos, que en la República Argentina incluso son en su inmensa mayoría de capital extranjero, y que en sus países de origen, las tasas centrales en sus países de origen tienen tasas de rentabilidad anual del 2, el 3, el 5%. Y en la República Argentina tienen tasas de ganancia del 25, del 40, del 50%. Héctor. Y es ahí donde está fallando la economía argentina, en los controles de los gobiernos de turno, que en lugar de perder el tiempo en controlar a la verdulería, a la panadería, a la carnicería o la panadería del barrio, hay que controlar a las 28 grandes empresas que operan en nuestro país, todas de capital extranjero, que concentran más del 70% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Héctor, ahí es donde hay que poner el acento. Yo creo, de Daniel de Abrantes te habla. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Yo creo también que otro de los problemas que motoriza la inflación en la Argentina es el negocio financiero y la ley de entidades financieras que lo sostiene. Y digo esto, ¿sí? Porque
acá hay grandes beneficiarios del proceso inflacionario y el sistema financiero es uno de ellos, ¿sí?, que logra tasas por colocar su fondo fundamentalmente al Estado, ¿sí?, a través de las LELIQ y otros mecanismos que están apalancados en el proceso inflacionario y que le generan una renta extraordinaria, ¿sí?, y que además ese proceso inflacionario que de alguna manera debería servirle al Estado para poder mejorar su capacidad de repago de las actividades propias del Estado, termina siendo, termina escurriéndose por vía instrumentos financieros hacia las arcas de las grandes instituciones financieras. Parece que ese es otro de los grandes temas que abona a la inflación en la Argentina. Hay ganadores y perdedores con el tema inflacionario en la Argentina. Pero sin duda, los ganadores están bien claros, no, los perdedores también están bien claros en la República Argentina, ¿no? Claro. Los perdedores son los asalariados, los que viven de un ingreso fijo, los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país, que nadie controla el precio de los medicamentos y estableciendo pautas estrictas con relación al precio de los mismos, donde los grandes laboratorios, todos, la inmensa mayoría de ellos, de capital extranjero, tienen ganancias escandalosas y remarcan los precios todos los días, cuando los distintos elementos que componen las estructuras de costos no aumentan todos los días, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, como vos decís, la parte financiera también ocupa un rol muy importante. Sí, la semana pasada nos enteramos a través de Héctor Giuliano que los bancos cuando hacen el arqueo de caja todos los días y cierran el banco, por ese arqueo de caja, el Banco Central, hasta el día siguiente, por las horas que pasan entre el cierre y hasta la apertura del banco el día siguiente, le paga intereses. Nos pareció un escándalo de una magnitud tremenda, pero el Banco Central se niega a dar información al respecto porque dice que fue una decisión del directorio del banco en 2004, cuando el presidente del banco era Alfonso Prat-Gay, y que no siente el deber de informar al respecto. ¿Qué pensás vos sobre el tema de la transparencia en la economía argentina? Y que es de lo más oscura posible. No hay transparencia en la economía argentina, en las estructuras de costos de las empresas. Vos fijate, el gobierno tomó a través de la Secretaría de Comercio Interior una resolución que tiende a transparentar la producción, ¿no? La capacidad, lo que realmente producen las empresas en el año, pidiéndole información mensualmente sobre la cantidad de productos fabricados, ¿no? Para saber cuando que hay desabastecimiento en los últimos tiempos de determinados productos que están en el programa de precios máximos, y como las empresas presionaban para sacarlos del programa, entonces no enviaban a las góndolas de los supermercados aceites, harinas, azúcar, y entonces se producían faltantes. Uh-huh. Y producían ese producto, le quitaban, vos fijate, productos los que le quitaban 1 gramo de menos del producto que estaba en el programa de precios máximos, y lo aumentaban un 40%, le quitaban 1 gramo del producto que estaba en el programa. ¿Te das cuenta a qué límites llegan? Y entonces cuando
el gobierno sacó esa resolución estableciendo esa información que tenían que suministrar, pusieron el grito en el cielo, que eso desalentaba la inversión, que eso iba a producir la huida de los grupos económicos de la Argentina. Y yo me preguntaba cuando leía esa reacción de los representantes de los grandes grupos económicos, si todo lo que hacen la información que brindan es todo tan transparente, ¿cuál es el problema en suministrarle esa información a la Secretaría de Comercio Interior? ¿Cuál es el problema? Evidentemente quieren ocultar información. Por eso salieron con los tapones de punta a poner el grito en el cielo, que eso iba a desalentar la inversión, que se iban a ir de la Argentina las grandes empresas. Eso es indicador de las ganancias escandalosas que tienen en Argentina y cómo operan en nuestro país, haciendo y deshaciendo a su antojo y burlándose de todas las normas legales y todas las disposiciones que se toman. Ese es el problema fundamental de la Argentina. Por eso estamos en el nivel que estamos en el mundo con respecto al índice inflacionario que tenemos. Se remarca por las dudas. Se ha dolarizado prácticamente toda la economía argentina. En todo caso, la variación del tipo de cambio tendría que incidir en aquellos productos que son importados o en aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos, pero no luego en el precio del 100% del producto como si lo estuviéramos trayendo del exterior. Ese es el problema de la Argentina. ¿Por qué tenemos que pagar el bife de lomo o el asado en la Argentina como si estuviéramos en los Estados Unidos de Norteamérica, en China o en Alemania? ¿Por qué se ha dolarizado el valor de la carne vacuna del mercado interno? Porque el 50% de la carne que producimos en la Argentina la exportamos. Y luego quieren colocar el 50% restante que se consume en la Argentina a los valores internacionales, como si el consumidor argentino cobrara sus salarios en dólares. Sí, claro. Sea un trabajador en relación de dependencia o en jubilado. ¿Cómo no se toma una medida para desacoplar los precios del mercado interno de los precios internacionales? Sí, claro. Es evidente. Ahora, vos estableces aumentás la retención y te incendian el país. Sí, claro. Ese es el problema. Vos anunciás o sugerís que va a haber un aumento de las retenciones y te cortan automáticamente las rutas. Estamos en un momento difícil. Te cambio de tema por un minuto ya, que sería mi última pregunta. El domingo, la Argentina, está de más que describamos, está en un agudo problema político porque los dos conglomerados conformados, que son hegemónicos, se suceden en la administración de la cosa pública sin solucionar el problema. De manera que, evidentemente, por allí no aparece la solución. El domingo pasado, este domingo, o sea, hace horas nomás, hubo internas en el Partido Socialista y, hubo un resultado donde por primera vez va a ser presidido el Partido Socialista por una mujer, la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein, en una alianza interna que tenía como integrantes también a Miguel Lifchit y Antonio Bonfatti. Entendemos que en segundo lugar quedó Eduardo Di Polina y en tercer lugar Roy Cortina. ¿Qué lectura haces de esa interna y qué expectativa tenés respecto a ese resultado del día domingo en torno
a la posibilidad de que el Partido Socialista tenga un protagonismo en la construcción de algo distinto en la Argentina. Bueno, en primer lugar, una aclaración. Yo desde hace ya muchas décadas vengo siendo miembro de la conducción nacional del Partido Socialista. Y esta es la primera vez que por propia voluntad resolví no participar de esta elección, a pesar que 2 de las 3 listas que se presentaron me convocaron a formar parte de la misma, por supuesto en los primeros cargos, y por propia voluntad decidí no participar de esta elección. Por lo siguiente, porque una de las 3 listas ha participado el candidato a presidir el partido en la última elección, en la misma boleta, donde en un lugar estaba Francisco Macri, Mauricio Macri. Con Mauricio Macri, candidato a presidente de la República, Larreta a jefe de gobierno y Roy Cortina a el legislador porteño. Entonces, nosotros hemos planteado, muchísimos miembros del Comité Ejecutivo, la intervención del distrito de la Ciudad de Buenos Aires, porque un partido socialista que tiene miembros que van en la lista encabezada por Mauricio Macri, no tiene nada de socialista. Mauricio Macri está a la antípoda del pensamiento político de Alfredo Palacio, de Alicia Moró de Justo, de Juan B. Justo, traductor del Capital de Carlos Marx al castellano en la Argentina. Bueno, entonces yo planteé que el partido no podía admitir una situación de esa naturaleza. O sea, eso excede. Dentro de un partido político puede haber gente más a la derecha, más a la izquierda, más al centro, pero dentro del ideario socialista. Claro. Ahora, si en la última elección vos fuiste en la boleta junto con Mauricio Macri es la antípoda, está en la otra punta del arco político, de mi pensamiento político, de mi lucha política a lo largo de más de 70 años, enfrentando a las dictaduras militares, habiendo sido secuestrado en una oportunidad y demás. A esta altura de mi vida política, ir a competir con Mauricio Macri y Larreta en la elección, bueno, decidí no participar. Bueno, ganó la elección Mónica Fein, estuvimos hablando por teléfono hace un rato. Yo espero que el partido reaccione frente a esta situación. El partido en los últimos tiempos ha desaparecido de la escena política argentina, se perdió la gobernación de Santa Fe, perdió la intendencia de Rosario, de haber formado parte de un bloque en la Cámara de Diputados de la Nación de 8 diputados nacionales, tenemos uno solo, de haber tenido diputados en la legislatura porteña no tenemos a ninguno, habiendo tenido en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires 6 legisladores, tenemos solo 2, el partido está en una situación crítica, en una situación muy difícil. Entonces, veremos qué es lo que pasa en los próximos días en el partido. Yo estoy en total disidencia con los acuerdos con la derecha. El partido es un partido socialista histórico que puede tener, y ha tenido siempre y lo va a seguir teniendo, sus líneas internas, más al centro, más a la izquierda, más a la derecha, pero dentro del ideario socialista, para cambiar esta sociedad capitalista en la que vivimos, que nos ha conducido a la Argentina a estos niveles de pobreza y de indigencia, que es un verdadero fracaso de la política argentina, de un país que tiene de 2 habitantes, 1 es pobre. Tenemos más del 10% de indigentes.
y resulta que producimos y exportamos alimentos para más de 400 millones de personas que hay en el mundo. Hay que recuperar el Partido Socialista en la Argentina, perdió el rumbo en los últimos tiempos y vamos a ver qué pasa de aquí en el futuro. Te agradezco muchísimo, Héctor, te mando un fuerte abrazo y bueno, a seguir luchando, como siempre. Que sigas muy bien, hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con el diputado nacional, mandato cumplido, Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres, que nos ha ilustrado sobre un conjunto de temas bastante importantes.